Hola, me presento. Mi nombre es Julia Stephanie Reyes Telles, estudiante de Administración de Empresas de Salud del curso de Estadística Indiferencial 50154 del primer bloque 2025. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Entonces, tablas de contingencia. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las tablas de contingencia, particularmente vamos a ver aprender a construir tablas de clasificación cruzadas o tablas de contingencia, y también vamos a interpretar información contenida en ellas. Ahora bien, si se estarán preguntando, ¿pero qué son las tablas de contingencia? Muchas oportunidades queremos estudiar la respuesta de los sujetos de dos variables, es decir, queremos clasificar un sujeto bajo dos criterios particularmente. Esto es lo que se llama tablas de contingencias o tablas de doble entrada. Es importante acordar de que las tablas de contingencias se constituyen por variables esencialmente cualitativas. Para el caso de las variables cuantitativas debemos categorizar eso, pues ya lo vamos a ver ahorita más adelante en un ejemplo para comprender la noción de las tablas de contingencias. Entonces, vamos a suponer en este caso de que estamos realizando una encuesta en la cual hemos recogido información sobre el estado, el estrato y el sexo de 10 sujetos. Veamos ahí en la tabla que tenemos, hay una matriz de los datos en donde tenemos 10 sujetos y tenemos una relación del sujeto 1 con la respuesta de su estrato y sexo. Ahí tenemos una pequeña leyenda, pues para aclarar de que es M masculino y F femenino. Ahora bien, si queremos construir una tabla de frecuencia, debemos hacer una tabla de frecuencia para cada una de las variables, pero si quiero ver cómo se clasifica en estos 10 sujetos a partir de las dos variables, tenemos que construir una tabla de contingencia como lo estamos realizando en este momento, ¿sí? Entonces, para clasificar a los sujetos bajo estas dos variables de estrato y sexo, debemos construir una tabla de contingencia. Entonces, para esto, para generar la tabla de inconsistencia resultante, podemos observar que tenemos en las filas y las modalidades de la variable estrato y en las columnas los títulos de las modalidades de las variables. Entonces, aquí si nos damos cuenta, vamos a colocar el estrato y vamos a colocar las filas en estrato 1, estrato 2 y estrato 3, y el sexo lo vamos a colocar por masculino y femenino, y ahí nos vamos a separar en sí la cantidad de personas de género masculino y de género femenino que se encuentran en cada uno de los estratos y el total resultante de cada uno de ellos. Entonces, si nos vamos a dar de cuenta, en este momento, para ponerlo así, nos damos de cuenta de que las los masculinos en total encuestados son 5 masculinos, lo vemos en la totalidad de la parte de abajo, y de femenino también se encuestaron 5 mujeres, para un total de 10 personas. Esto va a estar categorizado por los siguientes estratos: estrato 1, estrato 2, estrato 3. Al validar estrato 1 me genera que en femenino hay 2 encuestados que son de estrato 1 y en masculino hay un solo encuestado, con un total de 3 encuestados que son de estrato 1. Entonces, al validar ya esta variable y teniendo en cuenta lo anterior, nosotros podemos aquí decir ciertas preguntas, en las cuales son: ¿cuál es el porcentaje de las mujeres encuestadas? Entonces, para realizar este tipo de porcentaje, vamos entonces a validar qué cantidad de mujeres fueron las encuestadas, que son total de 5 mujeres encuestadas, y lo vamos a ir por el total de personas en las cuales fueron encuestadas. Esto lo vamos a hacer con la regla de 3 multiplicado por 100. En el total nos va a dar el 50% de las mujeres encuestadas son las que se encuentran ahí. En el otro ejemplo está de cuáles son los porcentajes de los hombres de estrato 2. Entonces, para poder sacar el porcentaje del estrato de los hombres de estrato 2, vamos a ver cuántos hombres. Acá me registra que son 3 hombres que están en estrato 2. Entonces, vamos a colocar los 3 hombres por la totalidad en sí de encuestados y lo vamos a multiplicar por 100. Esto nos va a dar el total de 30% de los hombres que tienen el porcentaje de estrato 2. Entonces, de estrato 3, ¿cuál es el porcentaje de las mujeres? Entonces, si vamos a validar en el estrato 3, nos registra de que la cantidad de mujeres son 2. Entonces, vamos a colocar este 2 y lo vamos a multiplicar
lo vamos a dividir por el total del estrato 3, que me registra que son 3 personas, y esto lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé un valor de 66.6. Asimismo, nos registra también si nosotros queremos sacar la proporción del estrato 1. Para poder sacar esta proporción del estrato 1, vamos a validar cuánto en total se estuvieron en estrato 1, nos registra la totalidad de 3 personas. Esto lo vamos a dividir por la totalidad de 10 personas encuestadas y nos va a dar un valor de 0,3. Asimismo, vamos a escoger cuando dice cuántos hombres y mujeres fueron encuestados. Como lo dijimos anteriormente, este total se ve en la parte de abajo en donde nos informa de que 5 hombres y 5 mujeres fueron encuestadas. También podemos ver esta tabla de contingencia usando como caso variables cuantitativas, es decir, vamos a hacerlo también por la parte de la edad. Entonces nos refiere que ciertas personas masculinas tienen diferente tipo de edad y femeninas también se registran con diferente edad. Estos son 10 personas en las cuales fueron encuestadas. Vamos entonces, para esto vamos a hacer nuevamente la tabla de contingencia para que nos colabore y nos informe el valor cuantitativo de cada uno. Entonces, como nos damos cuenta, vamos a separar entonces en la fila por edades y el sexo nos vamos a colocar de masculino, femenino y en la edad vamos a colocar las edades en las cuales registraba, 19, 20, 21 y 24. Al validar esta información, nos registra en total de que son las mismas 10 personas encuestadas, pero pues de diferentes edades en las cuales fueron encuestadas. ¿Cómo cuáles? Vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Cuál es el personaje de los hombres de 20 años? Entonces, para hacer este porcentaje de las personas que son de 20 años, vamos a coger el total de hombres que fueron en este momento de 20 años encuestados y la totalidad de hombres encuestados que fueron 5. Y esto vamos a aplicar la regla de 3 y lo vamos a multiplicar entonces por 100 para que nos dé la totalidad del 40%. Entonces, también lo podemos hacer de la siguiente forma. Ya no lo vamos a hacer solo con los hombres, sino también con la totalidad que fueron las mujeres. Entonces, sería las 2 personas de 20 años, los hombres, y entonces lo dividimos por el total de las 10 personas encuestadas en total para un total del 20%. Entonces vamos a hacer la otra pregunta que es ¿cuál es la proporción de edad de 24 años? Para la proporción de la edad de 24 años vamos a coger, entonces vamos a validar de 24 años la totalidad en sí de estas personas y lo vamos a dividir por la totalidad de las personas encuestadas. Entonces vamos a coger el número 3 y lo vamos a dividir en 10 y esto nos va a dar el total de 0.3. Al validar esto, ¿cómo vamos a poder usar una tabla? La tabla de contingencia generalmente se realiza en 2 categorías, es decir, se puede dividir en grupos mutuamente excluyendo, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta de que para estas tablas el conteo y la distribución de las modalidades y de las filas, pero la información podemos obtener esta a través de la tabla y ahí estamos planteando una pregunta de cuántos hombres fueron encuestados. Para determinar la totalidad tenemos que ir a las ciertas casillas que nos informan para poder dar este tema a entender. Tengamos en cuenta de que la tabla también nos permite medir la interacción entre 2 variables para conocer una serie de información oculta de gran utilidad para comprender con mayor claridad los resultados de una investigación. Esta tabla no solo mostrará encuestados que respondieron a ambas preguntas, lo que significa que las frecuencias mostradas pueden diferir una tabla de frecuencias estándar. El informe que pues también se está ofreciendo aquí es de que se está representando en sí la correlación de las bases en las cuales tenemos mayor número de personas encuestadas, cómo se encuestan estas personas, cómo lo podemos categorizar tanto por edad y podemos ordenar la información recolectada para un estudio cuando los datos se encuentran divididos de forma bidimensional. Esto significa que se relaciona con 2 factores cualitativos. También uno de los objetivos que se tiene para la tabla de contingencia es analizar si la relación entre las variables cualitativas ya sean dependientes o independientes. Recordemos de que para esto tenemos que también tener la fuente de la información en donde sacamos esta información y que se vea verídica. En estos momentos utilizamos datos imaginarios para hacer el tipo de contexto y es el ejemplo para entender cómo se realizan las tablas de contingencia. En sí, gracias a la tabla de contingencia es posible realizar gráficas que permitan visualizar la información fácilmente para su comprensión. A diferencia de los otros métodos estadísticos y análisis de datos, la tabla de contingencia también nos permite ahorrar tiempo durante
durante la corrección de variables. Esto seguiría siendo todo. Muchas gracias y muy amable por su atención.